Cuando usted lo encuentre, puede decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya, algo que le salga de su corazón. Mateo capítulo 9, verso 35 hasta el 38. Dice la palabra de Dios de esta manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. En esta porción, Mateo, el autor de este evangelio, nos da un breve resumen de un gran trabajo que vimos en la Biblia. Y quiero que ustedes lo entiendan de esta manera. Juan nos dice que si se fuera a escribir con detalle todas las obras que hizo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo para hacerlo, porque fueron muchas las cosas que hizo nuestro Señor Jesús en la tierra. Entonces los autores, para poder abarcar la gran mayoría de las cosas que se hicieron, resumen. ¿Qué hacen ellos? Diga conmigo, resumen. Por ejemplo, la semana antepasada con los hermanos que vinieron a hacer el intensivo del altar, estudiábamos Primera de Reyes 18 y leíamos que decía, y Elías tomó 12 piedras y con las 12 piedras hizo un altar. Y uno cree que eso sucedió así en 5 minutos. Fue y cogió las piedras, armó el altar y ya, quedó un altar así, pero no. Los altares de esa época no eran así porque se estaba ofreciendo un becerro. Entonces, ¿qué tan grande era un altar para hacer un becerro? Que mínimo debe medir unos 1,5 metros de ancho por 1 metro más o menos o 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho. No puede ser un altar de esos chiquiticos. Tiene que ser un altar más grande. Y solamente tenía ¿cuántas piedras? 12 piedras. Para hacer un altar grande de 12 piedras, ¿qué tan grandes eran las piedras? No podían ser de estas piedritas, tenían que ser unas piedrotas. Y en 5 minutos usted no va a encontrar 12 piedras por ahí que se las encontró. Ah, sí, esta me sirve. No, tuvo que ir y buscar las piedras, tuvo que ir, levantar las piedras, tuvo que ir, traer las piedras, tuvo que ir y acomodar las piedras para poder hacer el altar. ¿Eso se hace en los 10 segundos que usted leyó el versículo? Definitivamente no. El texto nos está diciendo que Jesús, ¿por dónde iba? Versículo 35, ¿qué dice? ¿Recorría Jesús qué? Todas las ciudades. Jesús entonces lo que hizo una campaña evangelística, pero antes de la campaña evangelística hizo una pizzatón para comprar su avión privado y poder ir con facilidad y con comodidad a todas las ciudades y aldeas. ¿Eso lo hizo Jesús? No, porque primero no existían los aviones, segundo tampoco existían las pizzas, tercero tampoco le dábamos pie a la gasolina. O sea, pues de ninguna manera Jesús tenía cómo transportarse. ¿Habían carros? Tampoco. ¿Motos? Ah, ya sé, bicicletas, de esas de todo terreno, esas que eran de cambios. ¿Cómo andaba Jesús? En un Dodge patas, caminando. Imagínese usted caminar de aquí a Jamundí. ¿Cuánto se demoraría usted? Como mínimo unas 3, 4 horas solo de ida. Hacer el trabajo que vas a hacer y luego otras 3, 4 horas de regreso. Y no lo hizo en una aldea, no lo hizo en una ciudad, sino que dice Mateo que recorría Jesús ¿qué? Todas las ciudades y aldeas. Está escrito en 5 palabras, pero realmente es una obra que tomó meses, si no años, completar lo que está describiendo Mateo. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Para qué iba caminando por tanto lugar? Estaba haciendo un trabajo misionero. Tenemos la idea de que las misiones son los viajes solamente a la África, los viajes. Hoy todo el mundo quiere irse de misioneros a los Estados Unidos, ¿no? Qué raro. Vaya, dígale que hagan misiones allá en
con los indígenas, otro lugar, y no quieren irse de misiones a Estados Unidos, a Canadá. Señor, mándame a Europa. Se necesitan misioneros, sí, pero qué raro que nos gusta ir a esos lados nada más. Algo para pensar, ¿no? Jesús iba por todo lugar, por todas las ciudades, caminando. Es más, ¿sabe por qué se complicaba más la tarea de Jesús? ¿Qué sucede hoy si usted sale a caminar a las 8 o 9 de la noche? ¿Hay luz o no hay luz? Está el alumbrado público, hay postes. Nosotros pagamos por ese alumbrado público. Creo que eso es algo que le duele a uno ver en el recibo de los servicios, ¿no? Alumbrado público, pero bueno, hay que pagarlo. ¿En la época de Jesús había alumbrado público? No. Llegaban las 6, 7 de la tarde y Jesús donde estaba tenía que quedarse y esperar al otro día para seguir caminando. Eso te quita al menos unas 12 horas de avance que hoy las tendrías porque no solamente tenemos los vehículos, sino que también tenemos el alumbrado que nos permite salir. Eran unas circunstancias totalmente diferentes y puede que usted piense, ay pastor, ¿para qué le echa tanta carreta a lo que, cómo era la época? Porque es que tenemos que meternos en la película. Hay veces leemos la Biblia y pensamos que Jesús viviera el día de hoy y no es así. Las circunstancias eran completamente diferentes. Tenemos que contextualizar el mensaje. Jesús iba caminando, haciendo su trabajo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. ¿Y qué hacía? Cuéntenos, ¿qué nos dice Mateo que él hacía? Leamos. Enseñando ¿en dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de la prosperidad. Ve, nadie dijo nada, como que eso dice la Biblia de ellos. ¿Qué dice la Biblia? El evangelio del reino. ¿El evangelio del qué? Del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Es un evangelio de amor, pero también es un evangelio de justicia. Es un evangelio que lleva la salvación, pero que también confronta porque debe llevarnos al arrepentimiento. Es el evangelio que ha venido a establecer el reino de Dios a la tierra. Eso hacía Jesús. Ese era el trabajo de Jesús, ir por las aldeas. No es de que Jesús hizo todo por teleconferencia, ¿no? Y vio cómo estaban cada los pueblos, todo, no. Jesús se fue caminando, caminando, caminando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando, enseñando en las sinagogas y predicando ¿qué? El evangelio del reino. Y mire lo que dice el texto acá: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. No sé si a usted le pasa lo que me pasó a mí, pero yo leyendo esta frase me quedaba una duda. Hay algo que no entendía. ¿Por qué dice enfermedad y dolencia? No entiendo. Si la enfermedad y la dolencia en mi mente es lo mismo. ¿Por qué verse a la necesidad de utilizar un lenguaje redundante desde mi perspectiva? Porque si sanaba la enfermedad, obviamente sanaba también ¿qué? Pues la dolencia. Entonces, ¿por qué Mateo se ve en la necesidad de colocar dos palabras en el idioma original griego para describir esto? Entonces, aquí donde me di a la tarea de ir a buscar los comentaristas, los eruditos, los exégetas, expertos en el griego, a ver qué opinión tienen ellos. Y encontré dos líneas importantes que quiero compartírselas a ustedes. Primero, todas las dos líneas coinciden con este punto, es de que cuando dice que sanaba todas las enfermedades, no era de que sanaba todo el mundo, sanaba era todo tipo de enfermedades. No era Jesús que se especializaba solamente en el pie plano, en sanarle a la puente, y Dios solamente lo utilizaba con el pie plano. No, Jesús sanaba todo tipo de enfermedades. ¿Por qué razón el comentarista hace mucho énfasis en esto? Porque la persona es sana es por la fe que ella tiene. Amén. Somos sanos ¿por qué? Por la fe. Si la persona se acerca sin fe, pues ya es cosa de Dios.
Pero el énfasis no es tanto en el enfermo, sino en todo tipo de enfermedades. En el segundo, cuando hablamos de dolencias, la palabra clave aquí para poder profundizar es dolencia. Dicen los eruditos, primero, que la dolencia no se refiere necesariamente a una dolencia del cuerpo. Por esa razón se distinguen entre enfermedad y dolencia. Cuando habla de dolencia, se refiere a dos cosas diferentes. Número uno, a una dolencia del alma, no una dolencia del cuerpo. Es posible, no lo aseguran con 100% de certeza, sino que dan las posibilidades de que estuviera hablando de una dolencia ¿de qué? Del alma. En otras palabras, los milagros de Jesús no se limitaban solamente a la sanidad física de la persona, sino que Jesús iba también más allá. Por eso yo amo a Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Él puede sanarlo todos, depresión, ansiedad, para Él no hay nada imposible. Amén. La segunda línea era que habla de una dolencia, pero hablando de una dolencia más como que de un cansancio, de algo del alma, del espíritu, no tanto dolencia del alma, sino del espíritu, algo que los tenía ellos cansados, los tenía como que sin saber a dónde ir. En el uno se refiere a una interpretación, se refieren al alma, en otro se refieren al espíritu, pero el epicentro de todo lo que hoy no quiero hacer controversia si es del uno ni del otro, porque no soy experto en el griego y no tengo la autoridad para decir quién de los dos eruditos sabe más. Pero lo que es el punto central es que la obra que hacía Jesús no se limitaba a lo físico. La obra que hacía Jesús iba más allá. Amén. Continúa diciendo el versículo 36. Versículo 36, ¿lo pueden leer en voz alta conmigo? Y al ver las multitudes, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vio las multitudes, y Jesús vio unas multitudes grandes, alimentó a 5,000 contando solo los varones, solo contando a los varones, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños, que en esa época hay una gran indicación de que las mujeres eran, como hoy, una mayoría en las personas que seguían a Jesús. Si lo dejamos así, entre niños, mujeres y todos 5,000, eran 15,000 personas siguiendo a Jesús. Jesús había visto multitudes. ¿Qué piensan ustedes? Claro que estaba viendo multitudes. Y no las vio en un solo lugar, las vio en diferentes lugares. Porque Él iba caminando ¿por dónde? Por cada ciudad y por cada aldea. Él iba y vio a la gente, y cuando los vio, ¿qué dice la Biblia? Tuvo compasión. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. ¿Por qué? Porque porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Uno de los eruditos habla de que en la antigüedad el pueblo de Israel tuvo a Moisés. La gente sabía, estuvieran o no de acuerdo, que ahí estaba Moisés, y lo escuchaban y andaban con él. Y también murmuraban de él. Pero ahí había un pastor, un líder. Murió Moisés y quedó Josué, un hombre más de corte militar. Pero había alguien que organizara, que dirigiera, que acomodara las cosas. Por el momento que llega Jesús, no hay ese liderazgo. La gente está literalmente como una oveja sin pastor. De este versículo van a salir las tres partes, de las cuales hoy voy a cubrir la primera. Y quiero darles a ustedes la puntada de cada uno, a lo que vamos nosotros a apuntarle en cada uno de los siguientes 2 miércoles, 3 con el día de hoy, para que podamos comprender el corazón de Jesús en esta situación. Número 1, Jesús, como nuestro ejemplo, nos enseña a ver a la humanidad como Él la ve.
Aquí estamos viendo la manera de Jesús ver a la humanidad. Número 2, no solamente vemos cómo Jesús ve a la humanidad, sino que Jesús nos enseña también cómo me debo sentir yo hacia esa humanidad. Número 3, Jesús nos enseña qué hacer al respecto de lo que yo siento con respecto a la humanidad que estoy observando. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos al primer punto, que es cómo Jesús veía a la humanidad. Ezequiel, capítulo 34, y quiero que usted vaya conmigo allá. Ezequiel capítulo 34, verso 11. Dios por medio del profeta Ezequiel le está prometiendo a Israel algo maravilloso. Libro del profeta Ezequiel capítulo 34, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. ¿Qué? ¿Qué dice el texto? Esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Note que aquí hay un paralelo entre Ezequiel y entre Mateo. Jesús dice que vio a las personas que eran como ovejas, que estaban ¿qué? Dispersas. La palabra dispersas y esparcidas son sinónimos. Está hablando de la misma palabra, dispersa y esparcida. Ezequiel dice esparcida, Mateo dice disperso. Como ovejas que no tienen pastor, dice: yo mismo los pastorearé, dice el Señor. Yo mismo. Y ahí llega Jesús. Se nota de que Mateo, cuando escribe estas palabras, está pensando en Ezequiel. Si usted ha leído, ha hecho un esfuerzo de leer el Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta de que Mateo siempre va a citar al Antiguo Testamento. Él hace todo lo posible que dice para que se cumpliera la palabra que dice, y cita al Antiguo Testamento, porque este Evangelio es un Evangelio que está dirigido a los judíos. Entonces, siempre viene con ese soporte del Antiguo Testamento. Acá está diciendo que Jesús está colocando a ese Jesús que cumpliría la profecía que estaría escrita en Ezequiel capítulo 34, que él sería ese pastor que vendría a recoger las ovejas que estaban como esparcidas o dispersas. Es maravilloso ver esta palabra porque Jesús definitivamente es el que cumple esta palabra. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el pastor que vino a cumplir esa palabra en medio del pueblo. Eso es la obra de nuestro Dios. Aleluya. Siglos antes estaba profetizado que Él sería, y Él vino y cumplió esa palabra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Jesús, al mirar al pueblo, dice que los miraba como una oveja que no tiene ¿qué? Pastor. Mire que no dice que miraba al pueblo como una oveja de estrato 5 y que está a favor del gobierno y la autoridad, que no tiene pastor. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Que Jesús vio que el pueblo era, o que las ovejas estaban como ovejas de izquierda, como dicen algunos, que no tienen pastor. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Eso no lo dice la Biblia. Tampoco dice que Jesús vio a las personas como ovejas que votaron por el partido tal, que no tienen pastor, o que no votaron, o a los blancos, o a los negros, o a los afro, a los indígenas. No dice absolutamente nada de esto. Jesús vio a todo el mundo como una ¿qué? Una oveja. Jesús los vio a todos como una ¿qué? Oveja.
Y tristemente, viendo cómo Jesús ve a las multitudes y viendo cómo los cristianos, y cuando hablo de cristianos hablo de todo, pastores, líderes, asistentes, todos los que se denominan cristianos, vemos la desconexión que estamos teniendo nosotros de la palabra de Dios. Hay una desconexión total. ¿Por qué razón? Porque si somos seguidores, primero, si somos cristianos, ¿cuántos cristianos hay acá? Levanten la mano. ¿Cuántos cristianos están en casa? Coloquen ahí, yo soy cristiano. Si usted es cristiano, la palabra cristiano tiene un significado básico, que es que somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Entonces, si soy seguidor de Cristo, como mínimo debo procurar seguir las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Es el primer requerimiento. De ver las cosas como las ve ¿quién? Mire, se lo voy a colocar tan sencillo como eso. Usted empieza a hablar con alguien hoy en día. Ve, ¿cómo estás? Ve, ¿qué pensás de las marchas? Y dependiendo de la siguiente respuesta, usted se va a hacer una idea en la cabeza. Automáticamente, así usted no lo quiera, se ha hablado tanto que usted empieza a decir, este es de Uribe o este es de Petro. Automáticamente. ¿Por qué? Por la manera en cómo usted ve la situación. Si usted dice, sí, es que la gente tiene que salir a marchar, es que la gente tiene... Automáticamente usted empieza a hacerse un nombre en la mente. Porque eso hacemos los seres humanos. Nos gusta colocarle marcas a la gente, nos gusta colocarle marcos, nos gusta decirle a la gente, no, este es de tal grupo, este es de tal otro grupo. Nos gusta, y según el grupo al que la persona pertenezca, es mi trato. Trato a las personas de una manera diferente según su pensamiento. Si no, mire cuántas familias se agarran de los pelos cuando hay elecciones. No vamos tan lejos. ¿Ha visto usted las redes sociales de algunos creyentes? Cómo uno hace algún comentario, coloca alguna de esas frases y ahí mismo entran todos unos a apoyarlo y otros ¿a qué? A acribillarlo. ¿Por qué? Porque somos así, nos gusta tratar a las personas de manera diferente según nos caiga. Si la persona te cae bien, tú la tratas bien, obvio. Y si la persona te cae mal, ¿cómo lo tratas? Aquí en la iglesia todos decimos, uy pastor, yo lo trato bien, pero cuando uno sale y los ve estando fuera, es cuando uno se da cuenta realmente cómo es. Jesús miró a la gente como ovejas. No le colocó ningún título, no le colocó ningún rubro, no le colocó ninguna marca. Y créame que dentro de la gente de Jesús había muchas medidas de pensamiento. Jesús en sus discípulos tenía publicanos. ¿Sabe quién eran los publicanos? Cobradores de impuestos. Y no cobraban impuestos a nombre de los judíos, no eran cobradores de impuestos del templo, cobraban impuestos a nombre del imperio romano. Y vivían de eso. Le sacaban ganancia al impuesto que cobraban. Y Jesús tenía publicanos, es más, el autor de este libro es un publicano y estaba dentro del clan de los de Jesús. Habían unos que eran revolucionarios. Mire el caso de Pedro. Dice la Biblia que cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro le mochó la oreja a uno de los soldados, a uno de los que venían ahí, ¿no? ¿Cierto que sí? Y muchos creen que es que Pedro dijo, uy, le voy a apuntar a la oreja. ¡Cha! Le cortó la oreja. No, Pedro iba era por la cabeza. Sino que obviamente el soldado se agachó y le voló fue la oreja en vez de la cabeza. Habían revolucionarios, había gente de esa, vamos para eso. Y le dicen a Jesús en Hechos capítulo 1, ¿qué le dicen? Jesús, ¿vas a restaurar en este momento al reino de Israel? Estamos listos. Ellos pensaban que Jesús era el que venía a traer la independencia a Israel y no era así. Jesús tenía mucha diversidad de pensamientos entre ellos. Había unos que estaban en contra de Juan porque Juan era el discípulo amado. La mamá de Juan fue y le dijo, ve a Jesús cuando llegues en tu reino, que uno se haga a la izquierda y el otro a la derecha, y se armó entre ellos. Había un traidor, estaba Judas. ¿Jesús los trató de manera diferente? ¿Qué creen ustedes que cuando Judas se ahorcó, qué dijo Jesús? Ah, se lo merecía, bien hecho, por traidor. Eso fue lo que dijo Jesús.
¿Qué creen ustedes que dijo Jesús? Yo les puedo decir que dijo Jesús. Jesús seguramente dijo: ¿sabes qué, Judas? Me da tristeza porque por ti también morí. Jesús murió también por Judas. Jesús también vino a dar su vida por él, porque la palabra de Dios en Juan capítulo 3 nos dice claramente en el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que sea de derecha, ¿eso dice el texto? Para que todo aquel que sea de izquierda, ¿eso dice el texto? Para que todo aquel que sea de estrato 3, de estrato 2, ¿qué dice el texto? Este texto nos habla de la universalidad del Evangelio, para que todo aquel que solamente tiene un requerimiento es que en Él crea. Si tú crees en Él, blanco, afro, indígena, hebreo, colombiano, nórdico, africano, asiático, de la India, del polo norte, del polo sur, de Argentina, no importa de dónde seas, ni qué estrato económico tengas, ni qué ideales políticos tengas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que este tiempo de marchas, de violencia, de división, de polarización demostró lo poco que la iglesia está conectada a Jesucristo. Porque si estuviéramos conectados a Cristo, veríamos a las personas que están afuera no como de un bando o como de otro bando, los veríamos como ovejas que no tienen pastor. Porque así como el policía necesita de Cristo, también los jóvenes que están en primera fila necesitan de Cristo. Así como los manifestantes pacíficos necesitan de Cristo, también necesitan Cristo. ¿Sabe quién? Los que van a saquear los almacenes. ¿Será que ellos necesitan de Cristo? No, el Evangelio dijo: para que todo aquel que no sea saqueador y en Él crea no se pierda. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y les quiero decir, mis hermanos, que esta palabra es algo que Dios la está confrontando en mí. Es algo que Dios está obrando en mí. Me está diciendo: mira, 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 mira. Mi oración debe subir al cielo por los de un bando, por los del otro, por los que salen a marchar, por los que no salen a marchar. Todos son ovejas. Ovejas que están dispersas, ovejas que están heridas. Heridas algunos por situaciones familiares, heridas otros por leyes que el gobierno ha colocado que no han sido favorables. Otros están heridos por la misma iglesia. ¿Sabe cuántos muchachos heridos contra la iglesia he visto que se están manifestando? Todos necesitamos de Cristo. Tenemos que mirar al pueblo como pueblo, como ovejas que no tienen pastor. En algún día usted y yo éramos ovejas sin pastor. Y el pastor de todos los pastores, el príncipe de los pastores, nos encontró, nos extendió su mano. Sin importar nuestro pasado, sin importar nuestra ideología, sin importar nuestro pecado, sin importar nuestro estrato, sin importar tu ideología, fueras ateo, agnóstico, lo que sea, allá la mano poderosa de Jesús se extendió, nos salvó
y nos dio la vida eterna. Hoy Dios nos está llamando a que seamos los brazos de Jesús, que seamos los pies de Jesús, la boca de Jesús, que vamos nosotros a hacer la obra. Porque quiero retarte a algo. Quiero que pienses en algo. ¿Se le ve una solución a este conflicto? Pregunta. Hoy estamos al día, creo que 15, no, 19 de las marchas, o no, más, creo que van por el día 20 algo de las marchas. Ya hasta le perdí la cuenta. Y el problema no se le ve solución porque ni hay voluntad de gobierno, ni se ve voluntad de los líderes. No se ve la solución. ¿Qué creen ustedes que van a pasar? Sí, es cierto, la violencia como la estábamos viviendo hace 2 semanas aquí en Cali cesó un poco, especialmente aquí en el sector de la Luna. Pero no sé si ustedes leyeron las noticias el día de ayer en Jumbo. Y no estamos hablando de Jumbo Riohacha, Jumbo Guajira. Estamos hablando de Jumbo aquí, por el que usted tiene que pasar, por donde seguro muchos de los que me están viendo hasta trabajan. Un municipio importantísimo en el Valle, es el municipio número 1 en presupuesto en todo el país. Y es un municipio vecino. De allá se fundó el Centro de Fe y Esperanza Jumbo, desde aquí, desde Cali. Fue uno de los primeros que se abrió. Y allá hubieron muchos casos de violencia en los últimos 2 días. Como ya pasó la noche horrible acá en mi vecindario, ya me relajo, ya vuelvo a mi rutina normal. No, Dios nos está mostrando, Dios está utilizando esta situación para que abras tus ojos y te des cuenta que sentados en la comodidad de lo que estábamos haciendo, no se va a poder levantar a nuestra nación. No se va a poder instituir el reino de los cielos. Tendremos nosotros que sacrificar para salir a llevar un mensaje de salvación, de que aquellas ovejas que no tienen pastor, hay un pastor que sí ha venido a dar su vida por ellas. Que así como muchos de esos jóvenes están dispuestos a dar su vida en primera fila por una causa, Jesucristo ya la dio, y la dio por una causa superior, y es para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí estamos nosotros, su pueblo. Dele ese aplauso al Señor si se lo quiere dar. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, el pueblo de Dios, para ir y ser sal y ser luz. Ser sal y ser luz. Mi manera de ver las personas tiene que cambiar. Necesito ver como ve las cosas Jesús. El grupo 95 Norte con Jaime Murriel compusieron una canción maravillosa hace muchos años. La primera estrofa de esta canción me conmueve porque va con este tema impresionantemente. La canción recita: ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Cómo dice la primera línea de la canción? Ayúdame a mirar con tus ojos. Y esa es mi oración el día de hoy. Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Si usted ha ido a las manifestaciones, usted se va a dar cuenta que somos ovejas sin pastor. Necesitamos que el príncipe de los pastores entre en nuestra vida. Necesitamos más de Cristo en nuestra vida. Levante su mano y diga: necesito de Cristo en mi vida. Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos cambiado la manera de tratar a las personas según tenga yo una opinión de ellos. Padre Celestial, glorifícate, oh Dios, en mi vida. Necesito de ti. Obra, Padre Celestial, en mi vida, porque quiero mirar como tú ves. Quiero, Padre Celestial, sentir con tu corazón. Quiero, Padre Celestial,
hacer tu obra. Glorifícate, oh Dios, en mi vida. Glorifícate, oh Dios, en mi ser. Necesito ver con tus ojos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase sobre sus pies, y si usted conoce esta canción, la puede decir con nosotros en este momento. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Oh Dios, cuán buen alfarero. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígale fuerte, yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú y ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Padre Celestial, ayúdame a reflejar al mundo tu amor. Ayúdame, Señor, a yo poder ir a las calles y reflejarle a mi casa, a mi cuadra, a mi vecindario, tu amor. Quiero, Padre Celestial, ser cada vez más como tú. Ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos, que yo pueda ver, Señor, a cada alma como una oveja que necesita conocer al buen pastor. Gracias. Muchas gracias, mi Señor. Ahí donde usted está, mantenga sus ojos cerrados, porque puede que en internet nos esté viendo alguien quien en este momento necesita al príncipe de los pastores. Si estás viéndome en esta hora, no estás aquí por coincidencia. Dios está extendiendo su mano hacia ti porque Él quiere darte una nueva vida. Hoy tiene la oportunidad de abrirle las puertas de tu corazón y acercarte a Él. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Y si quieres recibir a Cristo, hagas conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, en este día, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado. Reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. Hoy yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Padre Celestial, toma mi vida, transfórmame. Quiero ser, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, escríbeme por favor en la parte de abajo. Aparece mi teléfono, que es el 316-617-7888. Yo quiero orar por ti. Quiero guiarte a que puedas tener una relación cercana con el príncipe de los pastores, Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por tu palabra que nos confronta y nos lleva, Señor, al principio de todo. Señor, este es el año de la coinstrucción y nos estás enseñando, Señor, a cómo ver con tus ojos, a cómo comprender, Señor, la necesidad que hay en el pueblo. Ayúdame, Señor. Guíanos, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te pido que te guardes a cada uno de mis hermanos en camino a sus casas. Protégeles. Guárdales de todo mal, de todo peligro. Los que están en sus casas, Señor, que sea una noche de descanso, de paz, de tranquilidad, listos para enfrentar los retos que el día de mañana tendrán. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Bendiciones.